Gracias y paz del Señor Jesucristo a todos mis hermanos y amigos de su canal Azusa Comfort. Soy el pastor Agüer desde Ecuador, Suramérica. En este momento vamos a tratar el tema explorando al último enemigo de Dios. Para ello pues tomaremos como referencia escritural en la epístola de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 25 y 26, donde dice: porque preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer o último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, cuando hablamos de explorar al último enemigo de Dios, sin duda alguna nos referimos a la muerte. El tema de la muerte ha causado mucha curiosidad incluso a la ciencia, ha causado mucha curiosidad a la filosofía. Los grandes científicos, los grandes pensadores filosóficos han pues estudiado siempre acerca de ello, desde que está el ser humano en la tierra. Y nunca han dado una respuesta certera a la muerte, sino que la ven como un deceso, como una tragedia humana, los científicos como el más allá. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo actúa este espíritu, este elemento en el ser humano? Y para ello, ellos tienen, o ella tiene un mecanismo de acción en el ser humano. Quiero pues tomar también como referencia escritural en Hebreos 9:27, donde dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Algo también poderosamente nos debe llamar la atención, que me llama la atención, es lo que rodea cuando la muerte está acechando a una persona. En el libro de Job nos habla acerca de las sombras de muerte y las puertas de la muerte. Precisamente en el libro del antes mencionado siervo de Dios, Job 38, versículo 17, dice, y para que usted lo revise bien en su casa, donde se encuentre, en el autobús, en lugar de trabajo, en la oficina, dice así: te han sido, 38:17, el libro de Job, te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Reitero, te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Hay dos cosas aquí importantes. La sombra, dice, las puertas de sombra de muerte, y habla en plural, las puertas de sombra de muerte, y dice las puertas de la muerte. Es decir, cuando la muerte acecha o ataca, embiste a una persona, sea cristiana o no, ella la envuelve, la muerte viene con su sombra. La muerte viene con su sombra. Y en esa sombra, que son también las sombras de la entrada a la muerte, me doy a explicar un poco mejor. En el libro de Salmos, capítulo 23, note bien lo que dice David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. David también habló de la sombra de muerte. O sea que antes de que nos llegue la muerte, o cuando la persona está cerca de la muerte, es envuelto primeramente en la sombra de la muerte. Y esa sombra de la muerte tiene puertas. Mire lo que dice Job 12:22. Vámonos a Job 12:22. Dice de la siguiente forma: él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Por eso que se han escuchado muchos casos, incluso personas creyentes y no creyentes, algunas estando en hospitales, que dicen que ven una sombra, que la muerte venía a buscarlo, y logran ver, escúchame, no estoy especulando, no estoy exagerando, ¿no? Logran ver una sombra que llega. E incluso
Esa sombra muchas veces llega y cuando llega y pasa la sombra, la gente muere. Pero lo que quiero que entendamos claramente a través de la Sagrada Escritura es que cuando llega esa sombra, esa sombra tiene unas puertas y hace pasar a las personas por esa puerta, las puertas de la sombra de muerte, estoy hablando primeramente, porque Job también nos habló, quiero insistir en esto, de las puertas de la muerte. Una cosa es las puertas de la sombra de muerte y otra cosa son las puertas de la muerte. Primero se entra por las puertas de la sombra de muerte. David dijo, aunque David no sabía, pero David estaba pasando un momento muy fuerte, dijo, aunque ande en valle de sombra. David lo escribió como un valle de sombra de muerte, pero era que la muerte lo estaba acechando. Pero Dios lo libró. Fíjense bien de que las puertas de la muerte, la gente entra, llegó la muerte, la sombra, hizo pasar por las puertas a la persona viva. Ahí, en la sombra, escuche bien, en la sombra de muerte es que la gente fallece. Cuando la persona pasa por las puertas de la sombra de la muerte, ahí fallece. Y cuando la persona pasa por las puertas de la muerte, ya va muerto prácticamente. O sea, ya ha fallecido. Me explico nuevamente. Cuando el ser humano fallece, viene el espíritu, la sombra de muerte. Esa sombra tiene puertas. Y dice la Biblia en plural, puertas. A la persona atravesar por las puertas de la sombra de muerte, cuando es envuelto en esa sombra, muere. Al morir la persona, el espíritu y el alma pasan por las puertas de la muerte. He ahí dando respuesta a, documentales científicos, a muchas personas que a nivel empírico también dicen que tuvieron una experiencia de muerte por unos segundos, por unos minutos, que dicen que pasaron por un túnel. Si recuerdan y si saben que es familiar estas expresiones, dice que ellos pasaron como por un túnel. En realidad no es un túnel, en realidad son las puertas de la sombra de muerte y son las puertas de la muerte. Como son varias, cuando van atravesando, hace ver que sea un túnel. Es muy importante también destacar de que cuando la persona muere, porque está establecido que muera una sola vez, ¿dónde va esa persona? ¿A qué lugar va esa persona? Porque estamos explorando al último enemigo de Dios y su mecanismo de acción, pero fíjense bien de que en Lucas 16 nos habla el Señor, nos revela, Lucas 16, fíjense bien lo que dice Lucas 16, que muchos lo dicen que es una parábola, pero no es una parábola porque en ninguna parte dice que es una parábola, es una historia real. Lucas 16 es una historia real. ¿Y por qué, pastor? ¿En qué se basa? Primero, él no dice parábola. Segundo, Jesús la está contando. Las parábolas en general nunca llevaban nombres de personajes o de sujetos, sino que son relatos donde Dios, a través de ejemplos de la vida cotidiana, de la vida diaria, nos dice la verdad de forma pues única. En cambio, aquí la historia dice, había una vez, o había un hombre, y las historias comienzan así, había, porque pasó, había tiempo de haber, en tiempo de pasado, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, o sea, un hombre adinerado, un hombre que tenía sus medios, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Note bien que en el versículo 20 dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado.
Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado y aquí tú eres atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, ¿dónde van también los muertos cuando perecen? Sea cristiano o no cristiano. En los tiempos, escuche bien, en los tiempos que Jesús estaba manifestando esta parábola, está el Seol. El Seol significa el lugar de los muertos, en hebreo. Y en el griego es Hades. Es un sinónimo, un equivalente, que también es el lugar de los muertos. Recordemos que en el Antiguo Testamento se habla de Seol porque fue escrito en hebreo, con algunos extractos en arameo. Pero en el Nuevo Testamento es en griego, y por eso se utiliza el término Hades. Pero significa lo mismo. Entonces, ¿a qué lugar, amigo, a qué lugar, hermano, pretendes ir o queremos ir? Nosotros tenemos el poder de decidir eso. ¿Cómo? A través del Evangelio de Jesucristo. Podemos nosotros ser justificados y escapar de la condenación. Porque Pablo dice que ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y estamos en Él arraigados, estamos en Él afirmados. Pero muy importante de que el rico se vio en ese lugar. Mire bien, dice la Escritura, y quiero ser reiterativo, y en el Hades, el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos. El rico alzó sus ojos en el Hades. Él levantó sus ojos. Quiere decir que él estaba en una parte baja. Estaba en una parte baja. Dice, y vio de lejos a Abraham. Alzó sus ojos y vio de lejos. Es decir, él estaba en una parte baja y Abraham estaba en una parte distante, alta. Porque dice la Escritura que él alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham. Note bien, aquí el rico no tiene cuerpo humano. El cuerpo físico quedó sepultado. Pero dice la Escritura que levantó sus ojos y vio a Abraham. O sea que después de esta vida podemos seguir viendo. Aunque no tengamos nuestro cuerpo físico, podemos seguir mirando. Fíjense bien, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Reconoció a Lázaro. ¿Podemos percibirnos nosotros después de la muerte, pastor? Sí, porque el rico percibió a Lázaro y aún más tremendo, percibió a Abraham. Aunque el rico, esta escritura tiene un fondo judío y el rico conocía que Abraham es el padre de la fe y que había un seno de Abraham, que había un paraíso. Algún distintivo tendría Abraham para que fuese reconocido. Lo cierto es que Lázaro sí lo reconoció, también dice la escritura. Dice, entonces él dando voces, o sea que podía hablar. Pastor, ¿podemos hablar después de la muerte? Bueno, la escritura dice que aquí el rico hablaba, daba voces. Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El rico también tiene conciencia. Ojo y oído. El rico tiene conciencia. El rico sabía por qué estaba ahí. Y el rico está suplicando misericordia a Dios. No directamente. Bueno, acá en este versículo. Dice, Padre Abraham, ten misericordia. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Ahora, ¿cuál agua? Porque en la dimensión espiritual no hay agua física. Algo que también nos debe llamar poderosamente la atención. ¿Cuál agua? Ahora, la única agua que puede calmar las almas atormentadas, escuche bien, se llama Jesucristo. Por eso que la Escritura dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba.
El Señor le dijo a la mujer samaritana: mujer, tú bebes agua de ese pozo, vas a volver a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo te doy, es el agua que salta para la vida eterna. Entonces, sin duda alguna, en mi criterio muy personal, el agua que está haciendo referencia aquí, está haciendo referencia a Cristo, está haciendo referencia a que necesita de Dios urgentemente, pero ya está en ese lugar, ya no se puede hacer nada. ¿Y qué le dijo a Abraham? Le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también vale. Por eso que los bienes en esta vida no son el todo del ser humano. Y si hay algún amigo que está escuchando, que tiene muchas posesiones, que no es malo, si te lo has ganado con mucho esfuerzo y Dios apremia el esfuerzo. La palabra de Dios dice que el alma diligente prosperará. Pero recuerda de que eso no te va a dar salvación, de que eso tampoco lo vas a poder llevar a la eternidad. Eso se va a quedar. El Señor dijo: haced tesoro en el cielo, que es mejor. ¿Ves? Entonces, el rico puso su fe, su confianza en la riqueza, en el dinero, y ya es tarde. Lázaro, un mendigo, que ansiaba con saciarse con las migajas de pan que caían de la mesa del rico, era un siervo de Dios, un cristiano, que pasó por una situación de carencia económica, pero era fiel a Dios y estaba enfermo. Pero Lázaro ya es consolado y el rico atormentado. Y note bien que el rico tenía más hermanos y dijo: Padre Abraham, envíales a alguien para que les predique, Y así hay mucha gente en este momento en el lugar de tormento, pidiéndole a Dios que envíe a alguien para que les predique a su familia, pero ya está. Les comento también, mis amados, de que la persona cuando muere, ya no vuelve a esta tierra. Fíjense bien lo que dice Jeremías. Quiero que compartamos rápidamente. Jeremías, en el capítulo 22, versículo 10. Reitero, Jeremías 22, versículo 10. No lloréis al muerto, ni de los condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. No volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. En correspondencia o relacionado, Job 7, versículo 9. Job 7, versículo 9, dice de la siguiente forma. Gloria al Señor Jesucristo. Job 7, versículo 9. Dice: como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol. No subirá ni volverá más a su casa. No subirá ni volverá más a su casa. Entonces, el que desciende al Seol, la parte baja, no volverá más. Pastor, pero ¿cómo se hace si hay personas que han visto familiares aparentemente ya después de muertos e incluso han hablado con ellos o han hablado con él? Déjeme decirle que bíblicamente eso no es producente. Eso no son ningunos familiares. Eso no es ninguna abuelita, ningún hermanito, ninguna hermanita. Son espíritus de los ángeles caídos, de los demonios, que ellos tienen la potestad, porque el apóstol Pablo dijo esto. Y no es maravilla, porque el mismo diablo se disfraza o se viste de ángel de luz. El enemigo tiene potestades y los espíritus malos también tienen potestades de cambiar de apariencia e incluso hasta de hacerse tangibles o aparentemente tangibles, es decir, que se puedan tocar. Ellos tienen, e incluso ellos remedan, imitan la voz idéntica, pero no son los familiares. He tenido en mis años de ministerio, había una hermana que ella decía: pastor, mi esposo falleció, ella es viuda, y ella dice que ya las semanas después de muerto, ella estaba durmiendo y ella sentía y veía a su esposo al lado de ella en la cama, pero que ella no tenía miedo, en cierta manera. Y ella me comentó eso. Yo le dije: hermana, usted cuando le vuelva a acontecer eso, usted lo que va a hacer es reprender en el nombre de Jesús. Y la hermana así lo hizo, y más nunca volvió a aparecer ese espíritu.
¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje aquí del enemigo? El enemigo es muy estratega. Y eso es que ellos son sagaces. Hacer creer a las personas que cuando se muere, la gente queda por ahí. Algunos quedan por ahí penando, que almas en pena. Eso no es correcto. Eso no es bíblico. Son espíritus que toman apariencia, haciendo creer a la gente que quedan por ahí, en la dimensión, ahí colgando, caminando por las calles. No, porque dice, acuérdense que dice la escritura, Jeremías, y dice, oh, no volverá más a la tierra, no volverá más a su casa. Ya de ahí no pueden salir. Hay una gran cima, dice el Señor en el libro de Lucas, entre el lugar donde estaba Lázaro y el lugar donde estaba el rico. Una cima, escuche bien, y ellos no pueden pasar de acá ni aquellos para allá, ni mucho menos venir acá a la tierra de los vivientes, como dice David. Decimos gloria a Dios, que bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Usted puede también decir gloria a Dios en su casa. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido muy benevolente con usted y la muerte nos va a tocar. La muerte llega de forma imprevista, solamente Dios lo sabe. Y esto a cristianos y no cristianos, pastores, no pastores, nos puede llegar. Nos puede llegar. Pero lo importante no es, escuche bien, saber que la muerte va a llegar. Lo importante es que estemos preparados para ese momento. ¿Estás preparado para cuando llegue la muerte? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde? ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? Es bueno resaltar también de que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, dice la Escritura que Él llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Anteriormente, el lugar de reposo o el paraíso estaba relativamente cerca del lugar de tormento. Eran dos partes juntas, solo que una quedaba abajo y otra quedaba arriba. Esto lo digo basado en que el rico alzó sus ojos y vio de lejos. Ahora, cuando Cristo resucita, Él sacó a todas las personas que estaban en el lugar de reposo y las llevó al cielo. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Claro, porque el apóstol Pablo, cuando fue arrebatado al cielo, dice que él estuvo en el paraíso de Dios, y escuchó cosas inefables. Y el paraíso de Dios es un sinónimo del lugar de reposo. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque en Apocalipsis también, capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, habla en el versículo 8 y 9, miré y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, verso enfático, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, estos son nuestros hermanos, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Note bien que ellos ya no están en la tierra, están debajo del altar, en el altar de Dios, allí en el cielo. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijeron que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, fíjense bien que nuestros hermanos en el seno de Abraham también tienen conciencia. Ellos decían, Señor, ¿hasta cuándo no jugará nuestra sangre de los que moran en la tierra? Hay conciencia después de esta vida. Sí hay conciencia. Ahora, pastor, alguien dirá, pero explíquenos entonces Eclesiastés capítulo 9. Bueno, muy importante también traer a colación esto para que la evidencia sea completa. Dice en el capítulo 9, versículo 4 en adelante, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces muchos también traen a colación este texto y dicen, pastor, pero los muertos nada saben. Algo que tenemos que interpretar bien en este versículo y en este capítulo y en este libro de Eclesiastés del Predicador, es que la visión o el estudio de Salomón acá, con la sabiduría que Dios le dio,
por lo menos en el capítulo 1, versículo 12, dice, yo el predicador fui rey sobre todo Israel, en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría y sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo Dios dio a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, el estudio de Salomón del libro de Eclesiastés es algo en el contexto debajo del sol, debajo del cielo, no del otro lado o del más allá, como dice la ciencia. Entonces, ¿cómo podemos entender Eclesiastés capítulo 9, enmarcado en el contexto de lo que venimos diciendo, en una sana hermenéutica, una sana interpretación de la Sagrada Escritura? Bien, así. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Salomón veía, cuando las personas fallecían, que quedaban inertes los cuerpos. Entonces, en aras de eso, Salomón decía, ¿qué va a saber? Usted le va a preguntar a un cadáver. El cadáver no sabe nada. Dice, nada sabe, ni tienen más paga. ¿Qué puede hacer un cadáver? Nada. Ni tiene más paga. Porque su memoria es puesta en olvido. ¿Cuál memoria? La memoria ontológica, mental, la conciencia, o la memoria de lo que él hizo en vida. Yo me inclino personalmente con la memoria de lo que él hizo en vida. Es decir, la memoria es puesta en el olvido. Usted recuerda, y esto se lo pregunto yo a usted, amado hermano, amigo, ¿usted recuerda quién es su tatarabuelo? Ni sabemos, porque la memoria de nuestro tatarabuelo ya fue puesta en el olvido, o sea, nosotros ni sabemos. Y así pasa con los que fallecen. La memoria es puesta en el olvido. Cuando muere algún prócer grande, es reconocido por lo que hizo. ¿Sí? Y eso tiene que ser muy resaltante, las obras que haya hecho cuando estaba en vida. Pero ustedes dicen en honor a la memoria. Usted ha visto los epitafios, usted ha visto quizás los monumentos, los reconocimientos en plazas públicas en memoria de tal persona, en memoria de tal héroe, en memoria. Se habla de la memoria. Entonces, cuando aquí habla de la memoria, no está haciendo referencia a la memoria mental o la conciencia, está haciendo referencia a la memoria de lo que él hizo en vida. Su memoria es puesta en el olvido, o sea que tarde o temprano la gente termina, pasando 5 o 6 generaciones, la gente termina olvidando. Dice, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Salomón veía los cadáveres ahí, ya todo eso feneció. Entonces, eso es lo que quiere decir, pero sí hay conciencia, porque hemos visto evidencia en Lucas, la historia de Lucas, que el rico tenía conciencia, que el Lázaro tenía conciencia. Los hermanos que están debajo del altar, allá en el cielo, clamaban a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Sí hay conciencia después de esta vida. Sí hay conciencia. Entonces, Dios me les bendiga y queremos seguir sirviéndole con mucho amor, con mucho honor y con mucha pasión para la gloria del Señor. Espere las nuevas predicaciones y las nuevas enseñanzas que vendrán en las próximas horas. Muchas bendiciones.